vuestro coordinador, Dr. José Pérez. Estamos en la semana número 5 de nuestro curso. Esta semana vamos a tocar el tema de las vías descendentes, vías motoras, y lo que refiere a los arcos reflejos y las unidades motoras. Como primera entrega tenemos lo que es el desarrollo de lo que son las vías descendentes. Este es el temario que vamos a tener el día de hoy. Y a modo de resumen, a fin de clasificar, así como lo hicimos con lo que es la sensibilidad, veamos los componentes, elementos estructurales del sistema nervioso que codifican información motora. Tenemos que existen dos grandes grupos de actos motores, los conscientes y los inconscientes. El acto motor consciente, como por ejemplo el de escribir una carta o el de tocar el piano o mover a conciencia alguna extremidad o parte del cuerpo, parte de estructuras que están ubicadas a nivel de la corteza del cerebro, a la corteza encefálica, específicamente un área que está por delante de la cisura de Rolando, la corteza motora primaria, y otras que están aledañas. Estas áreas corticales, al ser actividades conscientes, codifican información que luego es transmitida por axones que van a formar dos tipos de vías, las vías córtico-espinales y las vías córtico-nucleares. Ambas son conocidas como el sistema piramidal. Se llama vías córtico-espinales porque parten de la corteza, es decir, el soma o cuerpo neuronal de la primera neurona está en la corteza cerebral y se dirige hacia el sinapsis, donde a nivel de la médula espinal, en el asta anterior. Mientras que las vías córtico-nucleares son lo mismo, parten de la corteza cerebral y hacen sinapsis con su segunda neurona a nivel de ¿dónde? De los núcleos del tronco encefálico. Se conoce también con el nombre de sistema piramidal. ¿Por qué? Porque los axones, sobre todo los axones de tipo córtico-espinales, van a formar una estructura que está a nivel del bulbo que se conoce con el nombre de pirámide o pirámide vulvar. Dado que estos axones, todos ellos son de este sistema córtico-espinal, se les conoce también con el nombre de sistema piramidal. Antiguamente se dividía a los tractos motores, a las vías motoras, en dos sistemas. Piramidal, que era justamente estas neuronas que van a formar esta estructura que se llama la pirámide vulvar, que está a nivel del bulbo, y que está compuesta por los tractos córtico-espinales, y las otras neuronas que iban por otras regiones que no eran las pirámides, que eran del sistema extrapiramidal. Actualmente esta clasificación se sigue usando, pero con menor frecuencia en los últimos textos. Este es el acto motor consciente. Entonces, los actos motores inconscientes, aquellos que son automáticos o los cuales no tenemos control de primera intención, son los tractos que se originan a nivel del tronco encefálico. Los más importantes son estos: el retículo espinal, vestíbulo espinal, tecto espinal y rubro espinal. Cada uno de estos nombres que aparecen antes de la parte espinal corresponden a zonas específicas del encéfalo, son núcleos. El núcleo rojo, el núcleo vestibular, los núcleos del tegmento y este es el sistema reticular. Y el núcleo rojo son estructuras, son núcleos, agrupamientos de somas que están ubicados en el tronco encefálico en ciertas áreas específicas. Y estas estructuras van a hacer sinapsis con neuronas que están ubicadas en la médula espinal y estas neuronas son neuronas motoras que van a movilizar músculos esqueléticos, principalmente para efectos de la marcha, locomoción, tono postural o arcos reflejos a nivel cefálico. Lo veremos en el transcurso de esta exposición. Dentro de este grupo también tenemos las vías autonómicas centrales, es decir, sabemos que las vísceras, como el corazón, la vejiga, el útero, el tubo digestivo, la capa muscular de los bronquios, están controlados, tienen una influencia a nivel central por el sistema nervioso autonómico, parasimpático y simpático. Estas neuronas que están ubicadas a nivel de todo lo que es el tronco encefálico, parte de la médula espinal, tienen un control por otras vías, que son las vías autonómicas centrales, que parten a nivel del hipotálamo.
Lo veremos también en el transcurso de esta exposición. Muy bien, a estas vías que estamos viendo acá se les conocía antes también con el nombre de sistema extrapiramidal, sobre todo al tracto retículo espinal, porque son vías que no pasan o no conforman parte de los axones que forman parte de las pirámides vulvares, los cuales están conformados por vías que nacen de la corteza cerebral y que conforman el tracto córtico espinal. Entonces, a fin de que una persona, por ejemplo, realice un acto como el de escribir, conscientemente está actuando a nivel de corteza y mueve los músculos del brazo gracias a estas vías córtico-espinales. Pero para ejercer una postura de la cual no estamos conscientes todo el tiempo, hay otras vías que corrigen la postura a través de lo que es la contracción de músculos axiales en la columna vertebral, que son estas de acá, las vías extrapiramidales. Veamos ahora la disposición de las neuronas a nivel de la médula espinal, las neuronas motoras. Las neuronas motoras están ubicadas en la parte ventral del asta gris, de las astas, el asta ventral, en el asta ventral de la sustancia gris de la médula espinal. Recuerden que las astas posteriores o dorsales contienen neuronas sensitivas, mientras que las astas ventrales o anteriores contienen neuronas motoras, somas de neuronas motoras, cuyos axones van a salir por la raíz anterior del nervio espinal. Las motoneuronas están dispuestas como lo ven acá en el bracito. ¿Sí? Acá ven un bracito y se supone que la neurona que está acá, la neurona motora, mueve los músculos que corresponden a esta zona del brazo, mientras que las neuronas que están en esta zona de acá corresponden a neuronas que mueven el brazo, en este caso la mano, ¿no? A ese nivel. Entonces, las motoneuronas que se encargan de los movimientos de musculatura axial, es decir, cercana al eje o al tronco, están justamente en el asta gris, en el asta gris anterior, cercana a la línea media. Mientras que las neuronas que mueven estructuras más apendiculares, es decir, más distales, están ubicadas en zonas más alejadas de la línea media. Y por otro lado, las neuronas que mueven músculos extensores, por ejemplo, en este caso el tríceps, ¿cierto? El tríceps a nivel de lo que es el brazo, lo que hace es, al contraer el tríceps, lo que hace es extiende el brazo. Entonces, estas neuronas que inervan a músculos extensores están ubicadas en regiones ventrales con respecto a las neuronas que mueven los músculos flexores, por ejemplo, el bíceps, el cual está ubicado en una región dorsal, una región más dorsal, comparado con las de los músculos flexores. Hay dos tipos de motoneuronas, las alfas y las betas. Las motoneuronas alfas inervan al músculo, es decir, a las fibras musculares llamadas también extrafusales. Esto es porque las motoneuronas beta, que son otro tipo de motoneuronas, inervan también al músculo, pero al uso muscular, a las fibras musculares intrafusales. Estas ambas están ubicadas en el asta anterior de la sustancia gris y reciben información córtico-espinal. En este dibujo lo que estamos viendo es lo mismo. Este es el corte axial de la médula espinal, ¿no? Esta es la parte anterior, la parte dorsal, y acá tenemos un músculo esquelético. El músculo esquelético tiene dos tipos de fibras. Las fibras musculares que están por fuera del uso muscular, que son la mayor parte de ellas extrafusales, y las fibras del uso muscular, las fibras musculares del uso muscular, que son las fibras intrafusales. Ambas son fibras musculares y están inervadas por motoneuronas que están ubicadas en el asta anterior. Las motoneuronas de tipo alfa inervan a los músculos extrafusales, mientras que las motoneuronas de tipo beta inervan a las células musculares intrafusales, las que están dentro del uso muscular. Recuerde que el uso muscular es un órgano receptor sensible a la distensión del músculo. Lo veremos también cuando apliquemos el concepto de arco reflejo. Veamos el tracto más importante de las vías descendentes, que es el tracto córtico-espinal, llamado también vía piramidal, clásicamente, tracto córtico-espinal, cuya función, como dice acá, es controlar o iniciar el acto motor voluntario.
Todo acto motor de tipo voluntario empieza en la corteza. Toda sensibilidad para que sea consciente tiene que llegar a corteza. Es decir, la actividad consciente de la cual nos damos cuenta está ubicada ¿dónde? En la corteza del cerebro, en la corteza encefálica. Entonces, el acto motor voluntario empieza en la corteza. ¿En qué parte de la corteza? En la corteza que está ubicada principalmente por delante de esta cisura, la cisura central o cisura de Rolando. Entonces, esta corteza que usted ve en este color, ¿sí? Medio, es un color medio naranja, naranja o claro o algo así. Esta corteza es la corteza motora primaria. Se le conoce también como nombre de el área 4 de Brodmann, área 4 de Brodmann o corteza motora primaria. Acá en la corteza están ubicadas las neuronas piramidales, las neuronas que van a dar origen, que dan origen al tracto córtico espinal principalmente. Cerca del 40% de la vía del tracto córtico espinal vienen de las neuronas que están ubicadas en esta zona del cerebro. También la vía córtico-espinal está formada por neuronas que están ubicadas en zonas como el área motora suplementaria, ¿sí? Que es esta de acá, que se ve mejor en la cara medial del encéfalo, el córtex sagital en la cara medial, ¿sí? Por delante del giro precentral, y la corteza premotora, que está ubicada acá, en la cara lateral, área 6, se llama también área 6 de Brodmann, ¿no? La corteza premotora, que también está ubicada por delante del giro precentral. También la vía córtico-espinal tiene axones que vienen de la corteza somatosensorial, que está por detrás de Rolando, áreas 3, 1 y 2 de Brodmann, del lóbulo parietal, un poquito más ya alejado, y de la corteza ubicada en el giro del cíngulo. El cíngulo es esta estructura que está acá, este es el giro del cíngulo, que es parte de lo que vendría, está alrededor del cuerpo calloso. Este es el giro del cíngulo. ¿Okay? Entonces de acá también vienen axones que forman parte de la vía corticoespinal. Pero de todas esas áreas, las más importantes son estas tres que están dibujadas, están pintadas, y sobre todo la corteza motora primaria, que es el área 4 de Brodmann. Entonces, el tracto córtico-espinal va a estar compuesto por dos neuronas motoras. La primera, que es la que se origina en la corteza cerebral, estos orígenes, y la segunda que va a originarse en el tronco encefálico y en la médula espinal, en el asta anterior de la sustancia gris. Esto es para que vean ustedes, este es un dibujo de todas las zonas de las cuales están conformadas la vía piramidal o el tracto córtico espinal. No solamente es de la corteza motora primaria, sino también de las áreas motoras suplementarias, de la corteza somatosensorial, del lóbulo parietal, del área del cíngulo, en fin. Y cada área, en el caso de la corteza motora primaria, hablemos de esto, cada área de la corteza motora primaria codifica información motora para movilizar una parte específica del cuerpo humano. Ustedes vean acá, por ejemplo, que este es un dibujo, este es un corte coronal, vendría a ser un corte como, hacemos un corte a este nivel, ¿no es cierto? O acá a este nivel, ¿no es cierto? Hacemos un corte y estamos viendo por dentro qué grupo de neuronas de la corteza mueve, por ejemplo, vamos a decir acá, esta es la zona de la laringe, la lengua, tiene que ver con lo que es la masticación, vienen, por ejemplo, la zona de la boca, la zona de los labios, la zona de la cara, la frente, la musculatura facial. Vean ustedes la gran cantidad de neuronas y de corteza que codifica información para lo que son músculos de la mano, músculos del antebrazo y el brazo, pero sobre todo en la mano. Esto está ubicado ¿dónde? En la cara lateral de la corteza motora primaria, a este nivel. Y en su cara interna medial tenemos acá información para neuronas que movilizan los miembros inferiores. Entonces, vean ustedes la disposición ordenada y la magnitud o la cantidad de neuronas que codifica información, sobre todo para lo que es la mano y para lo que es la cara, comparado con lo que es el tronco y los miembros inferiores.
Esto se llama somatotopía y este dibujo se le conoce con el nombre de homúnculo motor o hombre pequeñito. Homúnculo es hombre pequeñito, homúnculo motor. ¿Sí? Entonces, estas neuronas que están acá, estos somas que están ubicados acá, prolongan sus axones, ¿no es cierto?, a través de la corona radiada y van a pasar por lo que llamamos la cápsula interna, que es una estructura que está ubicada entre lo que vendría a ser el tálamo y el núcleo lenticular. Esta es una imagen, una microfotografía de un estudio de anatomopatológico de lo que vendrían a ser las neuronas piramidales. Las neuronas piramidales son neuronas grandes que están ubicados en la corteza motora. Se dice que el tracto córtico espinal está compuesto por 1.000.000 de fibras y estas neuronas que forman estas fibras están ubicados en la lámina número 5. La corteza cerebral se divide en una serie de láminas o capas. Justamente en la capa o lámina 5 es de ahí donde encontramos las neuronas piramidales, como estas de acá que estamos viendo con letra P. Se caracterizan por tener una velocidad alta, 60 metros por segundo, un diámetro de 10 micrómetros. Ahora, hay un grupo de células piramidales que son las más grandes que tenemos en todo el cuerpo, que son las células gigantes de Betz. Estas células gigantes de Betz son aquellas que van a ser parte del tracto córtico espinal que movilizará los miembros inferiores. Su diámetro es mucho mayor, 20 micrómetros, y son las más grandes que tenemos en el cuerpo, aunque no las más abundantes. Todas estas neuronas motoras primarias codifican el neurotransmisor glutamato para la transmisión del impulso sináptico. Muy bien, entonces hemos visto lo que es la neurona motora superior o primaria. Ya sabemos que se origina en la corteza motora primaria y en las cortezas motoras suplementarias, premotoras, somatosensorial, parietal, lóbulo parietal y el área de cíngulo, pero sobre todo la corteza motora primaria. Entonces, esta neurona motora superior tiene que llegar a hacer sinapsis con la neurona motora inferior. La neurona motora inferior finalmente es la que va a ir al músculo y va a mover la extremidad o va a producir el potencial de acción en el músculo para que se produzca la contracción muscular. Entonces, el impulso o el potencial de acción inicia acá en los somas que están ubicados en la corteza. Estos somas envían sus axones, los cuales van a ir por las siguientes estructuras: la corona radiada, luego van a pasar por el brazo posterior de la cápsula interna, y de ahí van a ir al tronco encefálico. En el tronco encefálico van a pasar a través de lo que es los pedúnculos cerebrales, de ahí el pedúnculo cerebral es parte del mesencéfalo, luego ahí al puente, al bulbo, y antes de llegar a la médula va a suceder un fenómeno. En la unión entre el bulbo y la médula espinal, que es más o menos a este nivel, este es el bulbo y esta es la médula espinal, en la unión espino-bulbar o bulbo-espinal, ¿no? Espino-bulbar, un 80% de los axones que están viniendo juntos, todos juntos, por este lado de acá, supongamos que este es el lado izquierdo, ¿no?, de la corteza, el tronco encefálico, un 80% de ellos decusan, es decir, pasan hacia el lado contrario, cruzan la línea media y conformarán ahora lo que en verdad se conoce como el tracto córtico-espinal lateral. Ese tracto, el conjunto de axones, está ubicado ¿dónde? En el cordón o funículo lateral de la médula espinal. Un 10% de los axones no cruza, más bien se continúa en el mismo lado y va a formar el tracto córtico-espinal anterior, donde está ubicado en el cordón anterior, cerca de la línea media. Cuando estos tractos finalmente en el segmento correspondiente van a cruzar hacia el lado contrario en la médula espinal a través de la comisura blanca anterior. Y un 10% finalmente de todos estos tractos no cruza nunca, sino que sigue por el tracto córtico espinal lateral de su mismo lado, ¿sí? Sigue por ahí y no va a cruzar hacia el lado contrario, sino que se mantiene ahí y puede hacer sinapsis en neuronas motoras del mismo lado o del lado contrario.
Bueno, este es el recorrido de la neurona motora primaria, ¿sí? Corteza, tronco y la unión espino-bulbar, última parte del bulbo, cruce, un 80%, va por el tracto córtico-espinal y luego en el segmento que le corresponde va a hacer sinapsis ¿con quién? Con la segunda neurona. La segunda neurona que es la neurona motora inferior. Puede ser una sinapsis directa o a través de un intermediario, una neurona intermediaria. La neurona motora inferior, la sinapsis directa se hace con la neurona motora inferior, se hace a nivel de los segmentos cervicales o segmentos altos de la médula espinal. Bueno, la neurona motora inferior, como habíamos dicho, puede ser de tipo alfa o de tipo gamma. La tipo alfa va a inervar los músculos extrafusales y la gamma, los músculos que están en el uso muscular o intrafusales. Estos están ubicados en el asta anterior de la médula espinal, ¿sí? Y forman parte de la raíz ventral del nervio espinal. ¿Ok? Raíz ventral del nervio espinal. El neurotransmisor de la neurona motora superior es el glutamato y el neurotransmisor de la neurona motora inferior es la acetilcolina. Ahora bien, a esto que hemos descrito es el tracto córtico espinal lateral. Córtico porque va de la corteza hasta la médula espinal. Sin embargo, los músculos que están ubicados en la cara, los músculos para mover la lengua, ¿sí? Para masticar, vienen, sus somas vienen de núcleos que están ubicados en el tronco encefálico y que salen por los nervios craneanos. Entonces, estos núcleos de estos nervios que movilizan la cara, los músculos masticatorios, la lengua, en fin, reciben también información del tracto córtico-espinal, desde la corteza motora, ¿sí? Habíamos visto en el homúnculo, hay una zona de la cara grande, ¿de acuerdo? ¿Habían visto? Bueno, desde ahí hasta núcleos hacen sinapsis con la segunda neurona motora que está ubicado a nivel de zonas específicas del tronco encefálico, para después esta segunda neurona motora llegar a los músculos de la cara, de la lengua, de la masticación. A ese tracto se le conoce con el nombre de tracto córtico nuclear, porque va de la corteza hasta los núcleos ubicados en el tronco encefálico, tracto córtico nuclear. Antes se le conocía con el nombre de tracto córtico bulbar, son sinónimos, córtico bulbar o córtico nuclear. En esta imagen vemos la distribución somatotópica del tracto córtico espinal. Habíamos visto la distribución del homúnculo motor, tenía una distribución que se mantiene durante todo el tracto córtico espinal. A nivel de lo que es la médula espinal, el tracto córtico espinal lateral mantiene esta somatotopía que ustedes ven en la sustancia blanca. La zona que corresponde a axones que van a dar inervación a neuronas motoras que van a movilizar músculos de la región, del brazo están ubicados en zonas mediales comparadas con los axones que inervan neuronas motoras que movilizan el miembro inferior, el cual está un poco más lateral, ¿sí? Y a nivel de la sustancia gris ya habíamos visto que las neuronas motoras que movilizan músculos extensores están ventral a las neuronas motoras que movilizan músculos flexores. Y la musculatura axial está más hacia la línea media comparado con la musculatura apendicular, que está, o distal, que está más hacia la parte lateral de la sustancia gris. Veremos en el transcurso de estas sesiones los síndromes por lesión de la neurona motora superior e inferior. Este cuadro es conveniente que ustedes lo aprendan porque la lesión de la neurona motora, ya sea superior o inferior, codifica un tipo de síndrome específico dependiendo si se ha relacionado personalmente a la superior o a la inferior. Ambos son síndromes distintos. Y con eso nosotros podemos establecer si la lesión ha sido en la corteza, ha sido a nivel del tronco o ha sido una lesión a nivel de médula espinal o de raíz o nervio espinal. Entonces, este cuadro es bueno que ustedes lo comprendan. Lo vamos a revisar con más detenimiento en las siguientes clases, luego de que veamos reflejos. Un caso muy ilustrativo, valga decirlo,
es el caso del señor Stephen Hawking, físico, el cual padece de una enfermedad que afecta solamente y exclusivamente la vía del tracto córtico-espinal, es decir, las neuronas motoras, superior e inferior. Esa enfermedad se le conoce con el nombre de esclerosis lateral amiotrófica. La enfermedad es neurodegenerativa y afecta exclusivamente, como les puedo decir, las neuronas motoras superiores e inferiores, con lo cual el paciente progresivamente y en el tiempo va perdiendo control consciente del acto motor, produciendo una parálisis completa del paciente. ¿Sí? Aún así, el resto del encéfalo, la corteza frontal, la corteza parietal, las cortezas sensitivas, están indemnes, ¿no? No hay ningún problema. Es más, Stephen Hawking, cuando él tuvo los primeros signos de esta enfermedad a los 20 años aproximadamente, y en el transcurso de toda su carrera como doctor en física, y escribió una serie de libros y propuso muchas teorías con lo que es propuso teorías relacionadas con lo que es la- las teorías del origen del universo, los agujeros negros, en fin. Todos ellos mientras ocurría la evolución de la enfermedad, de la esclerosis lateral amiotrófica, porque lo único que daña esa enfermedad es las neuronas motoras, no daña otras neuronas como neuronas que tienen que ver con lo que es el pensamiento abstracto, matemático, el cálculo, en fin. Muy bien, entonces el tracto que hemos visto, el córtico espinal, es de por sí el más importante que ustedes deben conocer. Vamos a revisar rápidamente los tractos de las vías extrapiramidales. Primero tenemos este de acá, el tracto retículo espinal. Retículo, ¿por qué? Porque se origina a nivel de la sustancia reticular, la formación reticular pontina y vulvar. La formación reticular, como habíamos dicho en una entrega anterior, es un conjunto de neuronas que en forma de redes hacen sinapsis y están ubicadas ¿dónde? A nivel del tronco encefálico. En el tronco encefálico, la sustancia reticular. Muy importante para lo que es los fenómenos de despertar y vigilia. Hay también conexiones desde la sustancia reticular hacia la médula espinal, se llama el tracto retículo espinal y es un tracto motor. Hay dos tractos, el retículo espinal pontino, aquel que se origina en el puente, y el vulvar, aquel que se origina a nivel del bulbo, del tronco encefálico. El tracto retículo espinal pontino viaja por el cordón anterior e inerva músculos extensores, mientras que el tracto retículo espinal vulvar viaja por el cordón lateral e inerva, en este caso también ¿no? lateral, inerva los músculos flexores. Esto hablando de músculos extensores y flexores de la musculatura axial, es decir, la musculatura que está cercana a lo que es la columna vertebral y tronco. La activación de este tracto permite de que nosotros podamos caminar adecuadamente y tener una postura corporal idónea para alguna actividad que hagamos. Como esto nosotros lo hacemos en forma inconsciente, el tracto corticoespinal se encarga de movilizar secuencialmente músculos flexores y extensores cuando uno camina y es prácticamente un acto, digamos, inconsciente. Aunque, como ustedes ven acá, recibe influencia cortical también, ¿no? Si nosotros queremos caminar ya de una forma particular, podemos conscientemente influir sobre el tracto reticuloespinal. Pero de por sí el tracto reticuloespinal vendría a ser una especie de centro locomotor, centro para la locomoción, para la marcha, propiamente dicho. El tracto tectoespinal es otra vía conformada por neuronas que se originan ¿dónde? En el tegmento, es decir, en el mesencéfalo, y va hacia la médula espinal. Este tracto es muy importante para los reflejos como reflejos que tienen que ver con lo que es sonidos agudos o intensos ante sonidos intensos y movilización de la cabeza ante estos sonidos. Vamos a explicarlo ahorita. Primero, veamos el tracto. El tracto se origina ¿dónde? En el tegmento. Este es el encéfalo, cerebro, tronco encefálico, cerebelo. Y en el tronco encefálico veíamos tres elementos, el mesencéfalo, el puente y el bulbo. Y en el mesencéfalo, en su cara dorsal, descubríamos esta estructura que está acá,
que es esto de acá. Este es el mismo tronco visto por su cara posterior. Es estructura en la cual ustedes ven acá como cuatro bolsitas, cuatro bolitas. A esas bolitas se les conoce con el nombre de colículos. Los colículos. Hay dos colículos superiores y dos colículos inferiores. De los colículos tienen neuronas de las cuales parte este tracto tectoespinal. Esta zona de acá se le conoce con el nombre de tegmento, ¿no? Entonces de ahí van a partir las neuronas que van a ir hacia la médula espinal, sobre todo cervical. Los colículos superiores tienen neuronas que tienen conexión con la visión, mientras que los colículos inferiores tienen somas o neuronas que tienen conexión con vías auditivas. Entonces, este tracto se origina acá, viaja por la médula espinal cervical, por la zona del cordón anterior medial al asta anterior. Inerva los músculos axiales para orientar la cabeza y el cuello ante estímulos auditivos o visuales. Por ejemplo, cuando nosotros estamos tranquilamente en la calle y de un momento a otro escuchamos un ruido fuerte, en ese momento nosotros como si fuera un arco reflejo, movemos o movilizamos nuestro cuello dirigidos hacia el lugar donde está el ruido, ¿sí? Entonces, este movimiento, casi reflejo o instintivo, se origina a nivel de los tegmentos, ¿sí? Uno escucha el ruido, va al colículo inferior, y el colículo inferior envía información por esta vía al asta anterior de los músculos, del asta anterior de la sustancia gris de la médula espinal cervical, para luego hacer sinapsis con los músculos de la musculatura cervical y movilizar el cuello inmediatamente, ¿sí? Es el tracto tectoespinal. El tracto vestíbulo-espinal, como su nombre dice, se origina ¿dónde? En los núcleos vestibulares. Los núcleos vestibulares son una serie de somas que están ubicados a nivel del tronco encefálico que reciben información del nervio vestíbulo coclear. El nervio vestíbulo coclear es el octavo par craneal y está conformado por dos elementos. El nervio coclear, que tiene que ver con lo que es la audición, y el nervio vestibular, que tiene que ver con lo que es el sentido del equilibrio del aparato vestibular. En el oído, cuando veamos oído, el oído interno, el oído tiene tres partes, oído externo, medio interno. En el oído interno usted va a encontrar lo que es la cóclea o caracol, que tiene que ver con lo que es la recepción de la información del sonido o auditiva, y la otra estructura que está ubicada ahí son el sistema vestibular, ¿sí? Que está conformado por el utrículo, el sáculo y los conductos semicirculares. Estos de acá son importantes para el equilibrio y envían potenciales de acción en el momento en que uno gire la cabeza para un lado o para otro, en diferentes posturas, envían potenciación a estos núcleos que están ubicados en el tronco encefálico, que son los núcleos vestibulares. Y estos núcleos vestibulares, dependiendo del tipo de giro que tenga la cabeza, van a enviar información hacia músculos que tienen que ver con lo que es mantener el punto de gravedad en los miembros inferiores. Músculos flexores o extensores de la musculatura axial, para que nos inclinemos a un lado u otro, en tanto la cabeza se inclina para un lado o también u otro, ¿no? Es para que equilibre el cuerpo, ¿no? Equilibre el cuerpo. El tracto rubroespinal es otro tracto que se origina a nivel de una estructura que se conoce con el nombre de núcleo rojo. El núcleo rojo, que está ubicado ¿dónde? En el mesencéfalo, parte del tronco encefálico. Este tracto, empieza en el núcleo rojo y va a dirigirse hacia la médula espinal, la región cervical, para inervar músculos que tienen que ver con lo que es los músculos flexores de los miembros superiores, ¿sí? Músculos flexores. Entonces, la activación de este núcleo permite la flexión instintiva de los miembros superiores. Es un tracto que nos va a ser importante conocerlo, sobre todo cuando veamos trastorno de sensorio. Cuando veamos trastorno de sensorio, vamos a ver que el paciente, dependiendo de si la lesión es por encima del núcleo rojo o por debajo de este, va a optar dos tipos de postura, de corticación o de cerebración. De corticado es cuando el paciente
pierde estructuras que están por encima, conexiones que están por encima del núcleo rojo. Entonces el núcleo rojo de por sí produce flexión de los miembros superiores y adopta esta postura de decorticación. Pero si la lesión es por debajo del núcleo rojo, se pierde estas vías flexoras, ¿no?, inconscientes, involuntarias, y por lo tanto el paciente tiende a estar en extensión. ¿Sí? Esa es la postura de descerebración. Lo veremos más adelante también cuando veamos problemas del trastorno del sensorio. Y por último, veamos las vías autonómicas centrales, las cuales son vías que van a controlar los núcleos o las neuronas preganglionarias de tipo simpática y parasimpática. Estas vías autonómicas se originan en el hipotálamo, acá, estructura parte del diencéfalo. Allí tenemos una serie de núcleos, bastantes. Los núcleos que están en la zona anterior del hipotálamo son núcleos que van a controlar neuronas preganglionares de tipo parasimpáticas, mientras que las neuronas que están ubicadas en núcleos posteriores van a controlar neuronas del tronco cefálico pregangliolares, no del tronco, sino de la médula espinal, T1 a L2, de tipo simpático. Entonces, estas vías parten desde el hipotálamo, van a pasar por el tronco y al llegar, en el caso del parasimpático, van a llegar hasta el tronco cefálico y hasta S2, S3, que es ahí donde encontramos las neuronas preganglionares parasimpáticas. Mientras que las vías autonómicas centrales simpáticas parten del hipotálamo posterior y van a llegar ¿a dónde? A las neuronas preganglionares que están ubicadas a nivel de la médula espinal, en las astas laterales de T1 hasta L2. Muy bien, entonces veamos el resumen de todas las vías que hemos visto hasta el momento. Nos habíamos quedado con que esta es la más importante, el tracto córtico espinal, la vía piramidal, está ubicada acá, en el cordón lateral. ¿No? Es una vía cruzada, principalmente. Y tenemos las otras vías extrapiramidales que están acá ubicadas. Recuerden que el tracto córtico espinal lateral, esta es la vía cruzada del tracto córtico espinal, y este de acá es el tracto córtico espinal anterior que no se cruza, pero que en el segmento que le corresponde va a cruzar por la comisura blanca hacia el lado contrario, y hace sinasis con la segunda neurona motora ubicada en el asta gris ventral. Las otras tractos extrapiramidales son el tracto, acá tenemos el tracto tectoespinal, que recuerdan ustedes que era del tegmento y que servía para los reflejos que tienen que ver con lo que es exposición a ruidos intensos o también visuales, ¿no? Giro de la cabeza. El tracto vestíbulo espinal, que tiene que ver con lo que era el control del equilibrio gracias al influjo de información que viene del oído interno. El tracto retículo espinal pontino y el tracto retículo espinal vulvar, ambos son parte del tracto retículo espinal, ¿sí? Y se encargan de controlar musculatura axial del tronco y las extremidades axiales para la postura y para la locomoción. Y me estaba olvidando este tracto que tenemos acá, es el tracto de la vía autonómica central. ¿Sí? Tanto para los núcleos simpáticos a nivel de toracolumbar y parasimpáticos cráneo-sacro. Muy bien, ese es el fin de la primera parte. Los espero en la segunda parte de esta entrega del